la- la- Muy bien, pues buenas tardes a todas. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta segunda sesión semestral con la presentación de la doctora Raquel Huereca en el GESBI, nuestro grupo de trabajo Géneros y Violencias, que hasta hace unos meses se llamaba Géneros y Justicias en el marco de el FLAD, el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, en su sede en México. Y bueno, pues a nombre del equipo coordinador compuesto por las doctoras Irene Juárez, Adriana Terben, Mónica Luna, eh, Perla Fragoso, Fabiola Sevilla, que también está por acá, y una servidora, Abril Arjona, y de las instituciones que nos respaldan, como el CIESAS Sureste en Chiapas, el Colegio de San Luis, la UAC, la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, la UPN, y bueno, con el gran trabajo, la gran labor que desarrolla Cintia Ríos como asistente voluntaria, estudiante de licenciatura en este grupo de trabajo, les damos entonces la más cordial bienvenida a esta sesión que lleva por título en la presentación de la doctora Huereca, La memoria desde las víctimas de violencia feminicida. Eh, la doctora Raquel Huereca es académica feminista, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, adscrita al Departamento de Procesos Sociales, donde pertenece al área de investigación Procesos Sociales, Políticos e Instituciones, PSPI por sus siglas. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Sus líneas de investigación son violencia feminicida, memoria y justicia, género, conocimiento y poder, teoría y metodologías feministas. Tiene una amplia eh, línea de publicación, por cierto, al respecto. Actualmente responsable del proyecto de investigación titulado Hacia una política de memoria, verdad y justicia ante la violencia feminicida en México, de la UAM Lerma, en la red de investigación sobre la violencia de la UAM, FICTEM, COMECIT 2022. Desde el 2023 es coordinadora del grupo directivo de la red de investigación sobre violencias de la UAM, de la cual es integrante fundadora. Actualmente también es coordinadora general de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, la cual fue red temática de CONACYT de 2016 a 2018. Es integrante de la Red Iberoamericana de Investigación en Comunicación y Feminismo para la Justicia Social, IberFemCom. Es experta académica integrante del grupo de investigación multidisciplinario de la segunda alerta por violencia de género en el Estado de México, de CONAVIM y SEGOV, de agosto de 2018 a la fecha. Fue coordinadora de Bienestar Universitario y Género en la Rectoría de la UAM Lerma de febrero de 2017 a febrero de 2023. Desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2023 fue asesora de comisiones del Colegio Académico de la UAM, en las que se han elaborado las políticas transversales para la erradicación de la violencia por razones de género, importantísimo para las UAMs, todas realmente, el Código de Ética de la UAM, así como reformas a la legislación universitaria para transversalizar la perspectiva de género y de derechos humanos, particularmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la universidad. Ha sido acompañante de madres víctimas de feminicidio en el Valle de Toluca y de mujeres en situación de violencia en las universidades. Y bueno, si quisieran ponerse en contacto con ella, por supuesto pueden aquí solicitar perdón. A mí no me respalda una institución, me respalda la manada. Y bueno, aquí les mandan saludos. Les hacemos llegar su correo electrónico y también lo pueden solicitar por aquí vía el chat. Eh, Les comento rapidísimo, antes de darle la palabra a la doctora Huereca, la dinámica. Raque tendrá aproximadamente 40 minutos, entre 40 minutos y una hora para hacer su exposición y después tendremos un espacio para el diálogo con ella, plantear preguntas, comentarios, reflexiones. Aprovechemos ese espacio. La vía puede ser el chat o incluso tal cual abrir su micrófono y solicitar la palabra para
expresarse. Pues Raquel, bienvenidísima. Es un gusto tenerte por acá en GESBI. Y pues adelante entonces con tu presentación, la memoria desde las víctimas de violencia feminicida. Bueno, pues muchas gracias, primero por la invitación a participar en este seminario y poderles compartir un poco de las cosas que he venido trabajando en los últimos años. Parte de lo que les voy a presentar, pues algunas cosas pueden considerarse hasta ejercicios autoetnográficos, ¿no? De reflexión sobre qué nos implica acompañar a personas, a mujeres, sobre todo en mi caso a mujeres en situación de violencia. Em, y hay varias implicaciones, ¿no? Y de la que yo hoy les voy a hablar es la que tiene que ver con la memoria. Voy a compartir la pantalla, nada más si me confirman si ahí se ve bien. Em, Sí, se ve Sí, bien. Muy sí. bien. Bueno, y una de las implicaciones que a mí me inquietaba y me llevó a este tema sobre la memoria, tiene que ver un poco con, bueno, no un poco, tiene que ver con pensar qué vamos a hacer con esta geopolítica de las emociones que se ha generado después de por lo menos 30 años ya de violencia feminicida en este país y que ya hoy estamos en por lo menos 3 generaciones tocadas por este tema, ¿no? O sea, tocadas en su dimensión comunitaria, emocional, y por lo tanto con esto tenemos un tejido social bastante dañado, destruido. Y ahí fue cuando yo empecé a pensar, a tratar de pensar, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación tan terrible, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar em, con ahí se ve mejor, ¿verdad? Con esta presentación, ¿no? Varias de las fotos, todas las fotos, con excepción de unas cuantas, son parte del archivo personal que he ido construyendo a lo largo de los últimos 3 años. Empecé en 2017, luego hubo por ahí unas pausas que tienen que ver también con el proceso en el que estuve dentro de la UAM con la coordinación de bienestar universitario, donde tocó montar todo, así literalmente armar todo para poder acompañar a las mujeres en situación de violencia. Y esta es una imagen que está en Ciudad Juárez, ¿no? En un parque donde se reúnen las personas todos los fines de semana, hay una mercadita feminista, van familiares, se hacen diferentes tipos de actividades, hay un grupo también anarquista que va ahí los domingos y bueno, en este cúmulo de posibles procesos de reconstrucción, pues está esto, ¿no? Si miras con nuestros ojos, gritarías igual, que me parece que es buena parte del centro de lo que tiene que ver con la memoria y con una mirada justamente desde las víctimas, ¿no? De la violencia. Y yo quiero empezar reflexionando con ustedes a propósito de cuál es el lenguaje de la memoria y la justicia. Este es un mural que está en la UAM Azcapotzalco, unidad de la UAM Lerma, eh, donde estudió Liliana Rivera Garza, hermana de la escritora Cristina Rivera Garza. Y este es un libro que, bueno, si no lo han leído, les recomiendo que lo hagan ya, así que terminando esta presentación. ¿Qué es lo que, ay, perdón, mi mouse es muy sensible, prometo ya no tocarlo, es que quería hacer chiquitas estas imágenes de la reunión del Zoom. ¿Qué es lo que señala y lo que yo les traigo aquí con Cristina y que tiene que ver con justamente qué justicia hay cuando estamos ante la violencia feminicida? Ante lo inconcebible no supimos qué hacer, dice Cristina, y callamos y arropamos nuestro silencio, resignados ante la impunidad, ante la corrupción, ante la falta de justicia, solos y derrotados, solos y deshechos, triturados. Esto define cabalmente a las familias, ¿no? Tan muertos como tú, tan sin aire como tú. Y mientras eso pasaba, mientras nos arrastrábamos por debajo de las sombras de los días, se multiplicaron las muertas, se cernió sobre todo México la sangre de tantas, los sueños y las células de tantas, sus risas, sus dientes, y los asesinos continuaron huyendo, prófugos de leyes que no existían,
y de cárceles que eran para todos excepto para ellos, que contaron desde siempre con el beneplácito de la duda y de la disculpa anticipada, con el apoyo de los que culpan sin empacho a la víctima e incluso ahora, después de tantos años, todavía cuestionan la decisión de la chica, la falta de juicio de la chica, la tremenda equivocación de la chica. Hasta que llegó el día en que con otras, gracias a la fuerza de otras, pudimos pensar, imaginar siquiera que también nos tocaba la justicia, que la merecías tú, que la valías tú también entre todas las muchas, entre todas las tantas, que podíamos luchar en voz alta y con otras para traerte aquí, a la casa de la justicia, al lenguaje de la justicia. Ese lenguaje de la justicia es un lenguaje que apenas se está comenzando a construir y se ha construido durante los últimos 30 años, y estoy hablando específicamente de la justicia con perspectiva de género, ¿no? Y es desde ahí, desde la experiencia de las víctimas. Yo les decía que esta cita de Cristina eh, me parece monumental porque también define lo que viven las víctimas, ¿no? De la violencia feminicida. Y bueno, hay como tres premisas, tres ejes analíticos que a mí me parece que son los pertinentes, ¿no? Y el primero es, pues, plantearnos cómo la violencia feminicida es un estado de horror contra las mujeres. Y hoy día es un estado de horror porque hay una yuxtaposición de violencias que ocurren simultáneamente y además lo vivimos en un continuum biográfico. La justicia y la paz, esa que tanto traen en la boca últimamente en todas partes, como si por nombrarla fuera a aparecer, pues esa justicia y esa paz se construyen con perspectiva de género, de derechos humanos, desde la dignidad, sobre todo desde la dignidad y agencia de las víctimas, ¿no? A lo largo de la exposición, pues yo nombraré víctimas o personas en situación de violencia. O sea, política y éticamente yo prefiero el término de personas en situación de violencia para posicionar prioritariamente la agencia que tenemos las víctimas de la violencia, o sea, porque no la perdemos. Pero el término víctimas es el término jurídico político que nos permite incidir en los procesos de justicia, ¿no? Entonces, cuando vean estos cambios, me disculpo de antemano si los llego a hacer, pero me estoy refiriendo al mismo sujeto. Y la memoria, donde pues para mí básicamente una de las grandes teóricas sobre la memoria en América Latina, pues es Elizabeth Yelin, ¿no? Que justo desde toda la experiencia, vivencia, conocimiento e investigación que ha realizado sobre la dictadura, los procesos de violencia extrema que van trayendo, pues nos permite entender cómo la memoria es esta forma en la que construimos el pasado desde el presente y un futuro deseado. Sí, o sea, eso es. Muchas veces se piensa que la memoria es el pasado, pero no, la memoria se construye. Es una manera de reconstruir ese pasado desde el presente y con un futuro deseado. Y bueno, pues voy a empezar con la primera parte de esta exposición que tiene que ver con los horrores de género y con la memoria, ¿no? Esto es parte del memorial de Campo Algodonero. Eh, que bueno, pues algo que se hizo después de la sentencia justamente de campo algodonero. ¿Qué es la violencia feminicida? Bueno, nosotros tenemos una definición eh, que viene en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley es resultado de cómo ha incidido el feminismo en México, ¿no? Es producto de mujeres feministas que se dieron a la tarea, coordinadas por la entonces diputada Marcela Lagarde, de construir una ley que permitiera atender eh, pues esa violencia que se vivía sistemáticamente contra las mujeres, ¿no? Y la violencia feminicida no es un sinónimo de feminicidio. El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. La violencia feminicida es una forma extrema de violencia de género contra las mujeres. Y aquí, pues, algo que quiero resaltar, que es así como lo importante de esto, es que esta violencia extrema es producto de la violación de nuestros derechos humanos.
y que tiene adentro de ella esta violencia unas conductas misóginas que pueden, dice la ley, pueden conllevar impunidad social y del Estado. Y esta violencia puede culminar en el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Para llegar, sí, perdón, algo pasó aquí en la presentación, ahí está. Para llegar a este concepto de violencia feminicida, pues hay todo un corpus feminista, nos dice Julia Monarres, ¿no? Que empieza con la explicación de los asesinatos de las mujeres y donde tenemos a criminólogas, juristas, sociólogas, antropólogas que están viendo ahí en esa lista, que nos permitieron entender cómo el asesinato de las mujeres es un crimen sexual. Y cuando digo crimen sexual, no lo estoy diciendo en los términos estereotipados con los que hemos entendido o aprendido o nos han socializado este concepto, ¿no? Es un crimen sexual y es la manifestación extrema de la violencia de género. Y hay un preámbulo para que se dé ese crimen y es ese continuum de la violencia, es esto que en el concepto de la ley se menciona como la impunidad social y del Estado. O sea, hay un estado de permisividad. Y esta permisividad a mí me lleva a reflexionar y a plantear y pensar y reflexionar desde lo que he denominado los horrores de género. Los horrores de género, pues para mí arrancan con la guerra contra el narcotráfico en México en 2006. Y aquí lo que vamos a ver es un conjunto de violencias sistemáticas contra las mujeres que ocurren, no posiblemente, o sea, ocurren en un entorno de permisividad social. Esa permisividad social la podemos observar en la omisión y la impunidad misógina comunitaria. O sea, no es la omisión y la impunidad solamente de las instituciones encargadas de procurar la justicia, es una impunidad y una omisión comunitaria, ¿no? Y tiene que ver con eso que decía el fragmento que les compartí de Cristina Rivera Garza, ¿no? O sea, callamos porque que está siempre presente, bueno, el perdón para el asesino, en fin, hay un montón de cosas que arropan estas formas de violencia y que iré exponiendo a lo largo de la presentación, ¿no? Y en este sentido, estas violencias sistemáticas en entornos de permisividad social con omisión e impunidad misógina comunitaria, pues van a reproducir un estado permanente de desaparición social. Ahorita voy a ir también a ese concepto y van a abarcar esta acumulación simultánea de diferentes tipos y modalidades de violencia. Y estas violencias se viven, las vivimos hoy día las mujeres directa o indirectamente en un continuum biográfico. O sea, a lo largo de nuestra vida hemos sido testigas, hemos acompañado, hemos sido víctimas potenciales por ser defensoras de derechos humanos o hemos vivido de manera directa algún tipo de violencia de género. Por eso es que están en nuestro continuum biográfico y en tanto horror de género, pues tiene que ver con un elemento que yo les mencionaba, que es la desaparición social. ¿Qué es la desaparición social? Bueno, eh, cuando hablamos de la desaparición social, estamos hablando de este preámbulo en el cual se sintetizan las malas vidas. Hay malas vidas en la sociedad, nos dicen Gatti, Irasusta, Sáez, también Paris Blemis, cuando hablan de la desaparición forzada, dicen, bueno, antes de que haya una desaparición, todas las desapariciones son forzadas porque nadie desaparece mágicamente o porque hoy decido desaparecer, ¿no? Eh, en todo caso, uno decide fugarse, suicidarse, no sé, algo, irse de algún lugar, huir, ¿no? Pero así desaparecer, no, eso siempre es forzado y tiene como preámbulo una desaparición social, ¿no? Que en este caso ellos hablan de las malas vidas que anteceden a otras formas de violencia extrema y que para mí son las malas vidas de las mujeres en las sociedades patriarcales, ¿no? Que hace que nuestros cuerpos son violables, asesinables y objeto de lo que los autores denominan como conductas desaparecedoras. Eh, cuando decimos desaparición social, estamos hablando de una inteligibilidad social que es incapaz de reconocer nuestros cuerpos,
como sujetos de derecho. Es incapaz de reconocer en nuestros cuerpos la autonomía, la libertad, el derecho a ser protegidas por el Estado o el derecho a no ser violentadas en la comunidad. Y entonces, a mí me parece que ya lo que estamos viviendo hoy día, feminicidio y desaparición de mujeres, pues están representando un estado de terror. Y aquí está, ¿no? En cuanto a la desaparición, ¿no? Ahí, bueno, ya sabemos toda esta historia, que a partir de 2020 empezó la limpieza, ¿cómo le llamaron? La depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Y bueno, pues de ahí se limpió a la mitad, ¿no? Por eso está en verde de 2021 a 2024, ¿no? Las personas desaparecidas y no localizadas, donde pues vemos cómo de lo que se venía cada lustro moviendo, vemos cómo 2020 fue uno de pues es un año con muchísimas desapariciones de hombres, mujeres. Recordemos, 2020 empezábamos pandemia, entonces, bueno. Y ahora, pues las cifras son estas, ¿no? Que están aquí. ¿Qué es lo que pasa en este fenómeno de la desaparición? ¿Desaparecen más hombres que mujeres? Sí. Y las desapariciones a partir de 2005, y vean pues el crecimiento que se da de 2005, donde estábamos ahí, o sea, nos duplicaban, nos siguen duplicando. En 2015 casi nos emparejamos, 2020 ya la diferencia se hace más corta, pero pues es el contexto de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y entonces aquí tenemos los sicariatos forzados, secuestros y bueno, los entrenamientos y el trabajo forzado, no solo eh, en estas dimensiones del sicariato, sino también en la producción de drogas, ¿no? Eh, Sin embargo, hay algo que tenemos que mirar con la perspectiva de género, cómo hay un rango de edad en el que desaparecen más mujeres que hombres, y es de los 10 a los 14 años, donde casi triplicamos las mujeres la cantidad de desaparecidas frente a los hombres. Y luego el rango de 15 a 19 años, también ahí hay un registro donde, miren, la cantidad es 40.548 mujeres frente a 19.597, ¿no? Donde incluso se duplica el número de mujeres desaparecidas frente al rango anterior, que es de 10 a 14 años, ¿no? Entonces, las diferencias que se dan en los rangos etarios de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 de los hombres, sus diferencias son mínimas, o sea, digamos que hay como una constante en las edades que tiende a disminuir después de los 50, 60 años, pero en el caso de las mujeres de los 10 a los 20 años tenemos este repunte. Aquí está, miren, hasta la 1:16 del día de hoy, o sea, cuando estaba actualizando la presentación. Aquí está el pico de las mujeres, como desaparecen más mujeres que hombres en este rango, de los 10 a los 20 años, ¿no? Aquí está el pico que les comentaba. Y bueno, esto pues quienes acompañan ya en otro tipo de organizaciones, pues han encontrado que estas desapariciones tienen que ver con la trata sexual. Los otros tipos de violencia tampoco es que sean los menores, ¿no? Aquí están los tipos de violencia que han vivido, que hemos vivido las mujeres, que hemos reportado en las CENDIRES, al menos una vez en nuestra vida hemos vivido alguno de estos tipos de violencia. ¿Por parte de quién? Pues depende del tipo de violencia. Vamos a ver cómo en algunos casos la persona perpetradora es la pareja, pero hay otros donde aparecen otros agresores y lo que vemos es básicamente lo que yo les mencionaba sobre la omisión y la impunidad social, ¿no? Violencia sexual física es cometida más por otros agresores que por la pareja, mientras que la emocional es en la pareja, casi se duplican frente a otros agresores. Y bueno, la económica o patrimonial, pues otra vez por su dinámica, es perpetrada más por personas que tienen un vínculo de pareja con las mujeres.
Ahora, si nos vamos a la incidencia delictiva, que son las cifras que nos da en su informe mensual el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí vemos cosas que siempre las feministas y las acompañantes de víctimas decimos, a ver, o sea, ya sabemos que estas cifras del Secretariado Ejecutivo son cifras de carpetas de averiguación, o sea, son procesos judicializados, ¿no? Denuncias a las que por fin se les judicializa. Vean la diferencia. Y nosotros siempre cuestionamos por qué un homicidio doloso no es un feminicidio. ¿Cuál de las razones de género no encontraron en ese homicidio doloso para no judicializarlo como feminicidio? Hay veces que, en algunos casos que he acompañado alumnas, ¿no? Hemos tenido experiencias de tentativa de feminicidio donde las fiscalías terminan abriendo o iniciando una denuncia por violencia familiar equiparada, ¿no? Y bueno, cosas así tan absurdas, ¿no? Entonces, pues no nos causa extrañeza a las acompañantes feministas que algo está pasando ahí, porque de cualquier manera, pues la cifra pues es considerable, ¿no? 2021, plena pandemia, vean, es el mayor registro de judicialización de feminicidios. Judicialización, no son las denuncias presentadas. Eso puede ser todavía mayor y además ya sabemos que de acuerdo con los propios estudios que se han hecho sobre la cultura de la denuncia que tenemos, es muy baja en México, ¿no? En promedio se denuncia, tendemos a denunciar entre un 10 y un 20% de los delitos. O sea, hay una cifra negra bastante grande y amplia ahí, ¿no? Y entonces, pues esto, pues, sí, son datos, pero cada número, cada número, cada número es una historia, es una mujer, es alguien que está dentro de una comunidad y que, pues, así como se arrebata la vida de una persona, pues todos los círculos en los que está esa persona, que es el personal, el familiar, el comunitario, el económico, el social, pues se ven afectados, ¿no? Y entonces pensamos que es necesario pues tener pues también esto que se ha llamado en América Latina los enfoques transicionales, ¿no? Pensar cómo podemos, cuando decimos transicional, es pensar en lo que viene en el futuro, ¿sí? Y en un enfoque transicional para una política de memoria y justicia, pues hay por lo menos tres premisas, ¿no? Que quiero compartir con ustedes. La primera es que existe una violencia continuada por acumulación y por la emergencia de la guerra contra el narcotráfico. Pero esa violencia continuada es diferenciada en la experiencia de las mujeres. ¿A qué me refiero con violencia continuada? En el terreno de la memoria y la justicia estamos básicamente hablando de, al menos en América Latina, todo lo que ha ocurrido en América Latina hasta antes del 2005-2006, tenía que ver con los crímenes perpetrados por el Estado. Y la definición actual de la desaparición forzada incluye no solo los crímenes perpetrados por el Estado, sino también aquellos que ocurren en su jurisdicción, son perpetrados por otros sujetos en los que puede ser narcotráfico, particulares, el crimen organizado, etcétera, en la jurisdicción del Estado y bajo su aquiescencia, es decir, no hay un castigo contra esos perpetradores. Y cuando hablo yo de esta violencia continuada por acumulación, pues eso tiene que ver con cómo de este periodo horrible de la guerra sucia, pasamos a la guerra contra el narcotráfico. Entonces se acumulan, hay una violencia continuada que se va acumulando, ¿no? Pero esas formas de violencia son diferenciadas en las experiencias de las mujeres. Ya sé, mucha gente cuando planteo estas cuestiones me dicen, es que las mujeres también están en el crimen organizado. Sí, ya sé que hay mujeres en el crimen organizado, sí, ya sabemos, toda esta narcocultura, la Reina del Sur y muchas otras mujeres, desde las narcomenudistas hasta figuras más grandes, mediatizadas. Sin embargo, las experiencias de violencia siempre van a estar diferenciadas por el orden de género.
estos horrores sexuales, los que vemos en ese enfoque diferenciado, en esa manera diferenciada de perpetrar la violencia, pues tienen perpetradores que son antagónicos entre sí, de acuerdo con lo que nos dice pues toda la normatividad y la convencionalidad sobre el Estado, ¿no? O sea, en un Estado garantista, pues, los que perpetran esta violencia contra las mujeres son antagónicos. ¿A qué me refiero con esto? Les decía yo, venimos del periodo de la guerra sucia, luego viene un momento ahí donde aparece el zapatismo, otras formas de confrontar al Estado, y de esa violencia perpetrada por el Estado, después aparece esta violencia contra las mujeres, este horror de género que comenzó a nombrarse como las muertas de Juárez, y que lo que se demostró desde la década de los 90 es que esa violencia sexual y física era sistemática y era una violencia feminicida sexual sistémica. ¿No? Así lo planteaba así Julia Monarres, era el feminicidio sexual sistémico de las mujeres, ¿no? Donde había se evidenciaron varias redes y varias prácticas del crimen organizado, de grupos de poder, y entonces ahí aparece otro perpetrador más, ¿no? Entonces esa violencia sexual y física pues va a llegar a un entramado de crimen, de corrupción, y cuando hablamos de crimen y de corrupción, pues ya estamos en el entramado también de la impunidad y de la violencia política. Y entonces vamos a ver cómo hay ejercicios de violencia paraestatales que vienen en esta historia, en el marco de esta guerra sucia, luego guerra contra el narcotráfico y luego la guerra entre cárteles de la droga, más los perpetradores en la comunidad, más las parejas, y entonces hay una violencia feminicida generalizada, que por eso es que yo llego a esta, a mí me parecía tan horrible esto que lo único que se me ocurrió pensar es, estos son horrores de género, ¿no? Y entonces esta desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, pues es una práctica que implica la continuidad de esa violencia y esa aquiescencia, no solo del Estado, sino también de una sociedad que la ha normalizado. Y entonces es una violencia comunitaria que hace lo que yo les mencionaba hace un par de diapositivas o no sé cuántas atrás. Esta es una violencia que hace que, en la cual nuestros cuerpos, los cuerpos sexuados, se consideran tratables, abducibles, usados sexualmente, desechados en la vía pública, en fosas o simplemente desaparecibles, ¿no? O sea, hay un desprecio comunitario sobre nuestros perdón, ¿alguien me habló? ¿No? No, Perdón. querida. Perdón, ok. Sobre nuestros cuerpos. ¿Cómo transicionar, cómo movernos hacia un posible futuro ante esta violencia? ¿No? Cuando ya tenemos marcos normativos para atender el feminicidio, para atender la desaparición forzada, la trata con fines sexuales y sobre todo también para atender a las víctimas, ¿no? A las personas en situación de violencia, ¿no? De verdad que cada que dicen, ay, vamos a reformar, no, pues no se necesita reformar ni la Ley General de Víctimas, ni la de acceso bueno, la de acceso sí, porque hay muchos tipos de violencia que no se pudieron quedar en esa ley en 2006, pero, o sea, para agregar que se reconozcan esos tipos de violencia, pero cuando dicen, bueno, la ley general sobre desaparición forzada cometida por particulares, o esa ley grandotota, ¿no? Igual, la ley de víctimas, pues, ¿qué se va a cambiar si no se ha aplicado plenamente, ¿no? Esas leyes, ¿no? ¿Cómo nos movemos a un momento de posconflicto, ¿no? Y aquí empiezan a aparecer un montón de preguntas. Y para mí la pregunta central de la que se van a derivar todas tiene que ver en cómo contamos numérica y narrativamente la desaparición social y forzada de las mujeres, así como los feminicidios. Porque esta pregunta pues es la que nos va a permitir también encontrar con qué hacemos con los retos, ¿no? Para acceder a la verdad y la justicia. Porque en el sistema, tanto en el sistema jurídico, político, científico, porque sí, las ciencias sociales también somos ciencias,
hay un conjunto de políticas de no saber, ¿no? Que están y que conforman una política de conocimiento oficial, ¿no? Esa política de conocimiento que describe magistralmente Cristina Rivera Garza en ese fragmento que les compartí al inicio, pues forma parte de esas políticas del no saber, ¿no? Y ahí el tejido, el feminismo es el que ha construido un gran camino, ¿no? Por la memoria, ¿no? Desde diferentes campos disciplinares para este androcentrismo hasta la creación de leyes, el acompañamiento de personas en situación de violencia, el acompañamiento de madres, víctimas, en fin. Hay una rabia feminista ante la violencia feminicida donde a mí me parece que está buena parte de esas promesas transicionales, ¿no? Que podrían restituir. ¿Qué pasa con la memoria? La memoria no es solamente esta capacidad de recordar, ¿no? Y tener, ay, mi memoria me dice, yo tengo muy mala memoria o buena memoria, o hay diferentes tipos de memoria, en fin, la memoria está vinculada a acontecimientos, a procesos sociales. Y como les decía al inicio de la presentación, pues es la forma en que los sujetos construyen un sentido del pasado con el presente y con un futuro deseable. O sea, es rememorar para no repetir. De ahí la dimensión política de la memoria y lo que hace de esto un espacio de confrontación, un proceso sociohistórico y que puede estar en constante cambio, porque la memoria en este sentido tiene que ver con la libertad, la justicia, la igualdad. Si no, hay, no puede haber memoria si no hay verdad. Conocer la verdad de lo que ocurrió para poder, en función de eso, construir un futuro, algo que nos lleve a partir de esto que Alejandro Castillejo, cuando habla de la justicia transicional, nombra como la imaginación del porvenir, ¿no? Ahí, ¿cómo le hacemos para construir algo diferente? ¿Cómo hacemos para llegar a un estado liminal? Es decir, donde está, donde vamos a restituir este tejido, vamos a superar esa violencia, vamos a transitar hacia otros acuerdos. La memoria tiene por lo menos 4 características según Elizabeth Yelin. La primera característica es que es selectiva, o sea, no podemos tener una memoria total. Hay borramientos voluntarios, hay política de olvido o silenciamiento, donde básicamente tiene que ver con esta relación de poder, ¿no? O sea, ¿quién quiere ocultar? ¿Quién quiere destruir pruebas? ¿Quién quiere eliminar rastros? Bueno, ahí estamos con una política del olvido, tal cual. Las huellas némicas tienen un lugar en nuestra psique. O sea, nosotras las evocamos pero dándoles un sentido, o sea, no es solamente recordar. La parte del olvido evasivo, que además es algo que ocurre mucho en situaciones de violencia, que ocurre mucho cuando transitamos las violencias vicarias, los síndromes de estrés postraumático complejo, tiene que ver con cómo ciertas situaciones se pueden ser conflictivas, nunca vamos a encontrar en las víctimas cuando las acompañemos un discurso lineal, o sea, cuando acompañamos a una víctima, lo primero que tenemos que hacer es nosotras ordenarlo como lo pide la justicia jurídica, ¿no? Poder tener las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿no? Cronológicamente. Nosotras no narramos las violencias que vivimos de manera cronológica por las heridas que puede tener y hay cosas que incluso pueden ser, pues sí, no tener palabras para nombrarse, ¿no? Pues hay silencios, ¿no? Pero también hay otros, hay una diferencia muy grande entre esos olvidos evasivos que tienen que ver con los contextos de violencia y cómo al ser una práctica compleja, esto lleva a que las narraciones de las víctimas no estén cronológicamente ordenadas. ¿Sí? Y la otra es el silencio. Yelin le llama impuesto por temor, yo le agrego el auto, ¿no? Un silencio autoimpuesto por temor. Puede ser impuesto,
externamente, pero también puede ser autoimpuesto, ¿no? Y son, por ejemplo, los silencios ante la violencia doméstica, las violencias sexuales que van desde el acoso sexual hasta la violación y que están respondiendo al temor de otras violencias o de represalias o de estigma o la vergüenza social, ¿sí? Entonces, por eso es que es selectiva, es imposible tener una memoria total. También la memoria social pues está relacionada con la acción. ¿Quiénes son los actores que recuerdan y le dan sentido al pasado? En este sentido, pues hay individuos y hay grupos en interacción con otros agentes y entonces a las víctimas siempre se les está arrebatando su condición de recordar y de dar sentido al pasado. Por lo general hay una constante tensión con lo que el Estado, las instancias del Estado, quienes acompañan, no quienes acompañan, quienes atienden, quienes tienen que llevar a las víctimas a la justicia jurídica, pues van a querer arrebatar y darle el sentido, ¿no? Bueno, en la política en México tenemos el ejemplo de la verdad, las verdades históricas, ¿no? Frente a los pasados autobiográficos. ¿Y qué pasa con quienes no hemos tenido una experiencia pasada propia en la historia? Las mujeres no tenemos esa experiencia pasada en la historia y por eso es que ahí hay un proceso de construcción. La tercera característica es que cada momento histórico tiene narrativas e interpretaciones del pasado que son contrastantes y van a estar en conflicto. Es un espacio de lucha política, la memoria, porque es una lucha contra el olvido, o sea, es un acto intencional contra el olvido. Hay que recordar para no repetir, no recordar para quedarnos, ay, queremos vivir eternamente sufriendo, no siento, si ustedes vieran como la agencia que tienen las víctimas, se sorprenderían. Recordar para no repetir, es estar políticamente, me planto ante el pasado y voy a recordar qué es lo que no quiero que se olvide para que esto no se vuelva a repetir. Y las memorias, pues no son fijas. Y esto tiene que ver con cómo se van transformando los escenarios, los actores, todas estas imágenes son ejemplos de construcción de memoria. Cómo se ha construido memoria ante sujetos que yo les mencionaba, que no hemos tenido en las sociedades patriarcales un pasado propio. Ya me voy a apurar porque creo que ya casi me estoy acercando a la... Son 7 para las 6, pero ahí vamos. Tengo hasta las 6, según yo, a las 6:10, 6:15, algo así. Bueno, mejor. Ajá. Entonces, bueno, ahí tenemos cómo abordar esto, pues desde una perspectiva histórica, comprender que la memoria como parte de la lucha política, pues es parte de la dinámica social, cultural, política. Cuando evocamos el pasado, hacemos una construcción social y una construcción cultural. Lo que dice, me regreso al testimonio inicial, al fragmento inicial, ¿no? No teníamos nombre para nombrarlo. ¿No? O sea, lo dice Cristina Rivera Garza, ¿no? O sea, ahora ya hay nombres, pero ¿por qué hay términos? ¿Por qué llegamos a los conceptos? Pues porque de los 80s, que fue la década en la que se asesinó a Liliana Rivera Garza, a 2024, me parece que fue cuando 2024, 20, estoy perdida con los años de la pandemia, perdón, creo que fue 2021-22, de El Indecible Verano de Liliana. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, hay ya una construcción que nos permite ir nombrando. Y en este sentido, la memoria y el género ordenan el pasado, lo dotan de inteligibilidad y le dan significado al presente. Un ejemplo en el cual la memoria y el género ordenan el pasado, la historia del nacionalismo mexicano. Son los señores. Pareciera que ahí las mujeres no ordenaron, o hicieron poco en el pasado. Eso dota de inteligibilidad y significado. Entonces, por eso tenemos una noción, una visión de las mujeres centrada en el familismo, en el maternalismo y en la categoría de las culpables. En este sentido es que esas posiciones que tenemos como sujetos de género, pues las vamos a vivir en una sociedad en la que la masculinidad
se ha expresado de manera continuada en este marcador, en este ordenador de la memoria y el género. ¿Cómo se expresa esa masculinidad continuada? Pues a través de los poderes y hoy día también los necropoderes absolutos, ¿no? Eh, y pasamos en esa relación memoria y género como ordenadora del pasado y que dota de inteligibilidad y significado al presente, pues la figura de los héroes, los patriotas, los militares, y ahí empiezan a aparecer sicarios, narcotraficantes, y entonces hay esta visibilización sobre lo masculino en una masculinidad, una necromasculinidad que está básicamente centrada en la capacidad para quitar la vida frente a un ordenador de género muy importante que tenemos las mujeres y que es la generación de vida. Y no estoy hablando del embarazo. Hacer tejido social, hacer comunidad, sostener, acompañar, acuerpar, dirían las jóvenes feministas hoy día, es generar vida, porque vivimos no solamente biológicamente. Nuestras vidas no solo son biológicas, también están en un entramado, en un tejido social. Y entonces, ¿cómo construir justicia desde la voz de las mujeres y las colectivas feministas? Bueno, pues eso nos lleva a transitar a una justicia con memoria. Esto que les mencionaba hace un momento, ¿no? Recordar para no repetir. ¿Cómo trastocamos el orden patriarcal? ¿Cómo llevamos esta memoria vindicativa de género? Y ahí es, entonces ya no solo estamos contando los errores de género de manera numérica, los empezamos a contar narrativamente, destacando qué es lo que han hecho las víctimas para acceder a la justicia o en su búsqueda de acceso a la justicia y qué también hacen para sostener su vida después de un hecho de violencia, ¿sí? Eh, Cuando Elizabeth Gelin nos explica esta parte de la justicia y la memoria en relación con estos ordenadores de género, la relación entre la memoria y el género, pues ella nos muestra, ¿no?, cómo los símbolos del dolor y el sufrimiento en las sociedades patriarcales han quedado personalizados y corporizados en las mujeres. Mientras que esos mecanismos institucionales, pues parece que solo le pertenecen a los hombres, pero las mujeres hemos estado en la lucha que ha llevado al decreto, a la redacción y posterior decreto de muchas leyes, ¿no?, que tenemos hoy día para atender estas problemáticas. Y en este sentido, pues hemos ido construyendo una genealogía, ¿no? Porque hemos llegado, estamos hoy día en un momento histórico donde hay ya un legado en el que mujeres de sucesivas generaciones podemos aprovechar los recursos sociales, políticos, simbólicos, ¿no? No solo los de las antecesoras, o sea, hoy día, por ejemplo, las mujeres que son contemporáneas a mí, que estamos ya cerca del quinto piso, podemos no solo conocer, sino también vivir nuestra experiencia de género, nuestra experiencia social, desde lo que han aportado las jóvenes feministas en todas estas movilizaciones que han hecho contra la violencia, ¿no? Por el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y bueno, tenemos ahí todo este bagaje que han hecho no solo los movimientos, sino también los centros de estudios feministas, la expansión de los medios feministas, cómo hemos estado las mujeres en los procesos de democratización, en el que, bueno, hoy cabría la pena preguntarnos si podemos llegar a una memoria transicional de género después de esta noción de la memoria centrada en lo político criminal como algo relacionado solo con la guerra sucia y solo con el narcotráfico, pero bueno, ¿y dónde está la que hemos vivido las mujeres, nuestra violencia feminicida, ¿no? ¿Cómo llevamos estos marcos normativos, esta estructura que se ha creado para atender la violencia, la desaparición, la trata, en fin, lo que tiene que ver con las diferentes víctimas, ¿no? Y la justicia, pues que no nos llega, no termina de llegar. Y cuando llega la justicia jurídica, es una dimensión de la justicia, no siempre las mujeres sienten haber vivido
una justicia, ¿no? Sí, plena, sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este corpus jurídico, en este corpus para llegar a la justicia, pues vivimos una profunda violencia epistémica, ¿no? Hay una invisibilización de los saberes y las aportaciones de las mujeres. También tenemos una orfandad de género en nuestros saberes y esta violencia epistémica lo que hace es que reproduce el colonialismo y el androcentrismo. Son esas leyes que, aunque hayan sido redactadas por feministas quienes las operan, las ponen en práctica, han sido formados en instituciones, bueno, en universidades, esas son las instituciones en las que se forman, en instituciones que todavía son profundamente androcéntricas y misóginas, ¿no? Entonces, ahí hay como, no se termina de dar ese brinco, ¿no? Y operan esas leyes desde la ignorancia, en el mejor de los casos, el derecho a no saber, pues yo no sabía que esto se tenía que hacer así, ¿no? Y pues ya en los casos más lamentables, desde la burla, la misoginia, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, hay procesos de injusticia testimonial e injusticia hermenéutica, ¿no? ¿Qué ha significado para nosotras conformarnos también como manadas en las que nos gritamos, yo sí te creo, ¿no? O sea, es hacerle frente a esa injusticia testimonial. La injusticia testimonial, nos dice Miranda Fricker, es aquella que se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido. Y esta injusticia se produce prioritariamente contra grupos sociales que han sido menospreciados y las mujeres formamos parte de grupos sociales que tenemos un déficit de credibilidad, ¿no? Hay un prejuicio identitario sobre nosotras, ¿no? Y el agravio que causa es que nos despoja de nuestra condición humana, nos despoja de la verdad, nos despoja de una palabra que enuncie las formas en las que hemos sido objeto de la violencia, ¿no? Entonces, no es poca cosa el agravio que se causa con la injusticia testimonial, ¿no? O sea, se nos lesiona nuestra capacidad de ser portadoras de conocimiento, de tener una percepción moral sobre el mundo. Y bueno, pues la injusticia epistémica pues forma parte de la injusticia social, ¿no? Entonces ahí hay siempre una respuesta que disminuye lo que pueden decir las mujeres sobre la violencia. Y entonces, ¿a qué tenemos que transitar? Pues a esa justicia sin prejuicio, ¿no? O sea, ¿cómo darle legitimidad a la palabra de las mujeres? Bueno, pues el escracheo que surge en Argentina en el periodo postdictadura es llevado por el movimiento feminista para denunciar esas violencias que vivimos, ¿no? Los tendederos y toda lo que ocurrió con el uso del hashtag, ¿no? Me Too aquí también pasa, o sea, hubo todo un proceso para denunciar cómo las mujeres llegamos al siglo XXI marcadas por hitos violentos en nuestra vida. ¿Cuáles son esos hitos violentos? Pues la violencia feminicida, estos horrores de género de los que les he hablado, a los que se van a sumar la precarización de nuestra vida. Bueno, la Borsacielo ha mostrado cómo en esta telaraña de poderes ante el feminicidio se reproducen las ciudades Juárez, ¿no? En diferentes lugares del país, como Guanajuato, formas sistemáticas en las que precarizar la vida y despojar a las mujeres y a sus comunidades, pues son el terreno para que se den formas de violencia feminicida. Y esto conforma la experiencia continuada que tenemos las mujeres ya en el siglo XXI. Entonces, cuando pensamos la memoria y la justicia, es como retomamos los aprendizajes que tenemos cuando acompañamos a las víctimas. O sea, cómo la expresión de emociones, la expresión, perdón, de emociones y sentimientos ante la violencia feminicida y la desaparición nos puede posibilitar un tránsito del dolor al agenciamiento de la dignidad.
¿no? Cómo vamos restituyendo o cómo se puede restituir la dignidad de una persona que ha sido víctima de violencia, de una mujer que ha sido víctima del feminicidio, de su hija, de la desaparición de su hija, de una mujer. Cuando las mujeres hemos sido víctimas de violencia, pues el primer paso restitutivo y de agenciamiento de la dignidad tiene que ver con romper esa injusticia testimonial, ¿no? No ser las locas, o sea, el acceso a la verdad, el derecho a la verdad, ¿no? Y bueno, aquí vamos construyendo pues una acumulación de referentes y vamos haciendo una cultura feminista en torno a todos estas experiencias que nos deja el tiempo patriarcal, ¿no? Entre el pasado y el presente, ¿no? Y cómo vamos construyendo estos, perdón, vínculos intergeneracionales, ¿no? Para acceder a una memoria, ya no solo personal, jurídica, sino también una memoria colectiva que permita evidenciar esos sesgos de género para que ya no se repitan, ¿no? Y en los que podamos ver cómo somos objeto no solo del sexismo, sino también del racismo, del clasismo, de los procesos de racialización y de control de nuestra sexualidad, ¿no? Y entonces aquí se ha producido, las víctimas han generado, han aportado a esta cultura feminista procesos de denuncia y de movilización muy particulares, ¿no? Ante la necropolítica, ante el feminicidio, no, y tiene que ver con esto que Yomar Rovira denomina el devenir feminista de las multitudes conectadas, ¿no? Eso es lo que han hecho las jóvenes hoy día y cómo han aportado a todas las mujeres, ¿no? Y cómo se puede ir haciendo una política que haga del cuerpo de las mujeres el cuerpo de todas, ¿no? Y en este sentido, ya para ir cerrando, la verdad, la memoria y la reparación pues, forman parte de esta justicia transicional, ¿no? Hay que buscar un proceso de justicia para las mujeres. Y digo hay que buscar porque no lo hemos encontrado. Y no lo hemos encontrado porque tenemos que invertir grandes cantidades de nuestra energía cognitiva, política, social, comunitaria, personal, para la búsqueda de la justicia. Y poco tiempo nos está quedando para ir buscando otros procesos de reparación comunitaria, ¿no? Y esto es realmente una tarea muy compleja en la cual yo creo que, bueno, no creo porque este no es un asunto dogmático. Yo pienso y desde una postura y autoetnográfica, como les decía al inicio, desde una reflexión autoetnográfica, me parece que quienes acompañamos a las mujeres víctimas de violencia, tenemos que ir recuperando de su agencia, de cómo reconstruyen su dignidad, cómo podemos hacerle frente a ese continuum traumático que nos dejan los horrores de género, ¿no? Cómo caracterizar y hacer visible esa agencia de las víctimas, ¿no? Y cómo eh, restituirlas a partir de estas colectivas que se van formando entre diferentes actoras sociales, colectivas feministas y organizaciones no gubernamentales que acompañamos a las víctimas, ¿no? Como actores solidarios, ¿no? Y yo quiero cerrar eh, nuevamente con Cristina, ¿no? Con la Cruz de Clavos, que está originalmente en Chihuahua. Esta es una réplica que está en El Paso, la que está en Chihuahua es más grande y que es un recordatorio de pues, lo que debe ser la justicia, ¿no? ¿Qué dice Cristina Rivera Garza? Así como abrí con ella, quiero cerrar con ella, ¿no? Llamar a las cosas por su nombre requiere a menudo de inventar nuevos nombres. Hostigamiento laboral, discriminación, violencia sexual, el violador eres tú. Y para hablar así,
para correr el velo que oculta la violencia que aqueja y mata a cientos de miles de mujeres dentro y fuera de sus hogares, ha sido necesario bregar contracorriente y participar junto con otros en la producción de un lenguaje preciso. Alerta a las diferencias mortíferas de género. Y ya, hay cosas que con esto quiero terminar. Cuando acompañamos víctimas de violencia, sabemos que hay cosas que, mm, que tenemos que capturar de la comunicación no verbal. Como seguramente tuvo que procesar Cristina desde el silencio. O sea, los silencios nos están diciendo también muchas cosas, ¿no? Hay una ininteligibilidad sobre la manera en la que se puede nombrar la violencia, los efectos, lo que está produciendo, la especificidad del agravio, ¿sí? que se está construyendo. Y que hoy día debemos estar alertas para poder identificar, como dice Cristina Rivera, esas diferencias mortíferas de género. Y bueno, pues ahí está el sitio donde pueden encontrar algunas de las pocas cosas que he podido escribir en los últimos años sobre este tema y en el cual pues son disponibles, abiertos, y que sería muy interesante poder seguir discutiendo porque de verdad que aún no tenemos completos los recursos cognitivos, políticos, éticos, y esto es una tarea urgente. Bueno, pues, muchas gracias por su paciente escucha. Gracias a ti, Raquel, gracias. Gracias. Espérame, porque con esto último me quedo pensando y si tenemos los recursos, ¿cuáles recursos emocionales, no? Pensando un poco en la pregunta inicial también que planteabas de las implicaciones en la memoria y qué vamos a hacer con la geopolítica de las emociones después de 30 años. Pues, compas, es el momento en el que podemos ir planteando nuestras preguntas, reflexiones. Olvidé comentar, y perdón un poco como aquí con el disco, ¿no? Que en el chat ya está el formulario para que en tal caso registren su participación en la sesión y eventualmente puedan tener también su constancia en torno al seminario de GESBI. Bueno, pues mientras se animan a compartirnos, ya sea levantar su mano virtual o abrir su cámara para pedir la palabra o incluso plantear la pregunta, comentario o reflexión en el chat para que la podamos compartir con Raque, eh, pues es muy impresionante, me encanta como tu abordaje en torno a algo tan doloroso, ¿no? Porque creo que es una propuesta que lo mismo articula tu perspectiva, pues también sociológica, ¿no? Tu interacción con un campo más bien antropológico que nos remite a la autoetnografía como también parte de estas propuestas feministas, ¿no? En el quehacer científico desde otros lugares, más bien situados, ¿no? Que articulan, sí, el espacio, pues más patriarcal y tristemente todavía colonial y androcéntrico de las academias con el activismo, ¿no? Que creo que es fundamental, ¿no? Sacar a la academia de ahí y llevar otras prácticas a la academia al mismo tiempo, ¿no? Estas dialécticas que creo que nos propones. A mí me fascina además que recuperes, digamos, ¿no? Ahí está, pero cómo abres y cierras con un acercamiento a lo narrativo desde la experiencia de una historiadora que a su vez es escritora, ¿no? Como Cristina Rivera Garza, y cuyo caso además, ¿no? O sea, como familiar de hermana de Liliana, finalmente víctima de feminicidio, eh, también nos permitiría hacer una lectura más macro, ¿no? De cómo está operando, o sea, qué implicaciones, por ejemplo, puede tener en muy distintos niveles que
haya ganado este premio, ¿no? Por la novela justamente, ¿no? Em, y cómo esto se podría vincular con lo que decías, quién cuenta, desde dónde cuenta, quién recupera la memoria, ¿no? Qué actores son quienes están dando ahí, eh, pues sí, paso a esta integración de qué verdad, qué memoria y hacia dónde apunta, ¿no? Eh, yo quizá tendría una pregunta y es, ¿cuáles son tus perspectivas y las de las mujeres con las que tú trabajas en torno a esta nueva administración del gobierno federal, mientras las compas se animan? ¿Cómo lo ves? ¿Para dónde vamos? Oh, Perdón, pero pues sí. a ver, Te escu- voy a empezar con la propia, porque siempre hablar por los otros, y en este caso las otras, es como un ejercicio en el que una debe ser como muy puntual y muy fiel y muy, así como Hermes, reproductora de transmisora del sentido, ¿no? La perspectiva que yo veo es un tanto ambivalente porque por una parte hay una profunda ignorancia sobre lo que somos las mujeres, lo que es la violencia contra las mujeres, que se oculta bajo el llegamos todas, ¿no? Pero no llegamos todas. No llegaron las que fueron asesinadas. No llegamos todas las feministas, llegan algunas feministas. Y no llegan las víctimas de esta violencia. Y lo complicado ahí y la parte ambivalente, en esta ambivalencia también está que si bien buena parte de este gobierno viene de movimientos sociales, no son movimientos que su noción de transición es meramente partidista. O sea, en México no hemos construido un proceso transicional como otros países de América Latina, que se miran a sí mismos en la transición gubernamental, pero también la transición a un estado donde no haya otra vez ese tipo de violencia. Y en México la transición solo se entiende como transición democrática. Revisen lo que dicen las y los políticos cuando hablan de transición y son las transiciones democráticas, no es una justicia transicional. Por eso, en su mente, piensan la desaparición forzada solo como la cometida por el Estado en el contexto de la guerra sucia y por eso se enojan y dicen que ellos no hacen eso, ¿no? Pero la impunidad del sistema judicial es la aquiescencia del Estado, que está en la definición de desaparición forzada, que está no solo en la convención que evocó y que, de donde está el artículo 34, todo esto que hemos visto estos últimos 2 días, sino también en nuestra propia ley sobre desaparición forzada cometida por particulares y personas inlocalizadas, esta ley grandota, ¿no? Y que está en las teorizaciones eh, de de todos los grupos que en América Latina han estudiado este tema, ¿no? De desaparición. Y también, eh, aprovechando este olvido, pues todos los que provocaron el horror en el que estamos hoy, ahora resulta que están bien preocupados por las mamás, bien preocupados por los feminicidios, bien preocupados por... Ajá. Híjole, yo no sé si saben los panistas lo que va a pasar cuando se pida la información y aparezca 2006 y salga Felipe Calderón en toda esta... porque o sea, la ONU no va a revisar desde que llegó López Obrador y, o sea, o sea, llegar al horror de género, y yo lo he planteado y se los dije en la exposición, es la acumulación
histórica y la yuxtaposición de violencias. A las violencias perpetradas por el Estado continuaron las violencias perpetradas por el crimen, por el narcotráfico, por los paraestatales. O sea, ahorita estamos ya en un todos contra todos. Entonces, mi perspectiva, tristemente, es triste y negativa mientras no logremos articular algo para reconstruir el tejido social, porque en estos 30 años ya tenemos por lo menos 2 generaciones de orfandad por feminicidio y desaparición, por lo menos. Sumémosle las que ya venían de la guerra sucia, ahí también hay otras orfandades. Tenemos sobrevivientes de intento de feminicidio. O sea, se van juxtaponiendo y se van acumulando, ¿no? Entonces, sí debo decir, como acompañante, que en el caso de desaparición, los últimos años ha habido, sí hay procesos de recuperación de personas, ¿no? O sea, de que desaparecen y se encuentran, ¿no? Pero esto también hay que verlo con sus matices, porque también estamos viendo ahora el fenómeno de la desaparición, ay, perdón, se me fue el término, la segunda parte del término. Pero son desapariciones por cierto número de horas, donde violentan sexualmente a las mujeres y llegan en tal estado de shock que las regresan a la comunidad. Y aunque en las comisiones de búsqueda o en las comisiones de víctimas al hacer el peritaje se pregunten, las mujeres repiten y repiten y repiten que no les pasó nada, que no les pasó nada, que ya están bien, que todo bien, que no recuerdan, aunque haya algunas huellas, ¿no? Y bueno, desde las familias, las personas, pues, las personas que buscan justicia, las madres víctimas de feminicidio y desaparición de sus hijas, no tienen una esperanza en este gobierno. O sea, para ellas esto ha sido un cúmulo de abandonos gubernamentales, ¿no? Desde Calderón, Peña Nieto, López Obrador, a hoy hay un abandono, ¿no? Histórico de sus causas. La luz, lo luminoso, está en las jóvenes, que levantaron la voz en 2006, que han seguido levantando y que nos han enseñado a mujeres de otras generaciones otras formas de acompañar, otras formas de justicia centradas en la escucha, en hacer comunidad. Hermana, aquí está tu manada. Yo sí te creo, hermana. Ahí yo veo la luminosidad y ahí es donde insisto siempre que tenemos que voltear para hacer estas reflexiones autoetnográficas, porque también quienes hemos acompañado víctimas seguramente tenemos cosas luminosas perdidas porque cuando tú acompañas a una víctima, tú tienes que estar al 100 en una escucha en la que tú vas reconstruyendo eso que pide la justicia jurídica, que es las circunstancias de modo, tiempo y lugar. La víctima no te va a decir, eran las tales horas del día tal, o sea, te van a contar y van bien, entonces, y después te dicen, ya se me olvidó, luego llegan y te dicen, acabo de acordarme de tal cosa, ¿sí? Y uno está ahí, pero uno ha aprendido cosas y creo que las acompañantes también tenemos que darnos el respiro para nombrar y lo que salga de nombrar esa experiencia, poderlo poner en diálogo con esto maravilloso que han hecho las jóvenes, ¿no? Porque sencillamente las jóvenes nos han regalado un concepto a la teoría feminista, que es el concepto de acuerpar. No es lo mismo acuerpar que acompañar. Y ya Por me callé, supuesto. no me voy a seguir. No, más bien para que sigas y en el diálogo con esta luminosidad acuerpadora joven, vamos a darle la palabra a Majo, que está aquí levantando su mano. Adelante, Majo. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta charla. La verdad a mí me voló la cabeza cuando la doctora Raquel habló sobre esta Raquel, cuestión de
perdón, Raquel, cuando mencionó lo de eh, nadie desaparece porque sí, ¿no? Eh, Justo pensaba en esta muy, muy desafortunada eh, entrevista que le hicieron a alguien, creo que es de Morena, en donde dijo que ahora que está que sucedió lo en Jalisco, Ya. lo del campo de exterminio, que dijo que habían desaparecido porque ellos querían, ¿no? O sea, básicamente se habían unido a estas declaraciones muy nefastas. Vaya. Em, y lo pensaba un poco porque creo que mi generación le tocó vivir muy de cerca estas movilizaciones y esta parte de la desaparición de alumnos y de alumnas en la universidad, ¿no? O sea, a mí me tocó Ayotzinapa en su máxima expresión. Eh, Me tocaban las movilizaciones, luego me tocaron los paros feministas, me tocó participar en ellos. Y a mí me sorprendía mucho como esta indolencia ante una situación que ya no era tan ajena, ¿no? Recuerdo cuando yo estaba chiquita que era como, escuchábamos de las muertas de Juárez, pero lo veíamos como algo lejano, como algo que no teníamos cierta conexión hacia ese espacio-tiempo y mujeres porque pues las veíamos distantes, ¿no? Pero cuando empezó a suceder que ya no era nada más algo que sucedía en Juárez, en Jalisco, en Guerrero, que ya eran compañeras, que ya eran la prima, que ya era la hermana, ya fue cuando creo que a mi grupo de compañeras, a mis congéneres, se nos abrió un mundo muy terrible, ¿no? Em, y justo en esta concepción de horrores de género y de la desaparición social, creo que también tiene mucho que ver, o más bien, tendríamos que nosotras como mujeres que nos estamos dedicando a esta cuestión eh, de la investigación y de estos espacios, pues justo no dejar que estas historias o que estas vivencias se queden en un solo número, ¿no? Cuando veíamos las gráficas que decías, bueno, o sea, es que estos son un montón de números. Pues sí, claro, porque al final para el Estado, para la justicia somos eso, ¿no? Es un montón de números, una cifra más, ¿no? Pero pues es una cifra que tiene hermanos, que tiene padres, que tiene madres, que tiene hijos. Entonces, creo que no hay que dejar de ser, más bien, no hay que dejar que la indolencia nos gane y evitar que siga sucediendo la desaparición social de mujeres, porque si dejamos que eso siga sucediendo, no sé a dónde vamos a ir a parar. Gracias. Gracias a ti, Majo. Raquel, no sé si quieras comentar algo. Compas, podemos tomar unos minutitos más. Anímense. Yo sé que ha sido denso y complejo. ¿Qué término podríamos usar, Irene? Adelante, perdón, Irene, vas. Gracias, muchas gracias a Raquel por su exposición que, así como dicen, deja mucho en qué pensar. Y bueno, justo quería aprovechar para pedir si pudieras ampliar esta cuestión del no saber, justo porque en, en, en qué, o sea, sus vínculos con la violencia, si es que te entendí o no, con la violencia epistémica y con la violencia institucional de política de no saber, del no hacer y del obstaculizar además, ¿no? Pero no sé si entendí bien el vínculo y más bien preguntarte si nos lo puedes ampliar. Muchas gracias.
Bueno, pues las políticas del no saber forman parte justamente de un entramado institucional, ya sea en la academia, en el Estado o en el sistema de justicia. O sea, las mujeres como grupo social tenemos un déficit de credibilidad, ¿no? Que es lo que Miranda Fricker sintetiza como la injusticia hermenéutica y la injusticia testimonial. Es injusticia testimonial porque como tenemos déficit de credibilidad, pues recae primero el prejuicio identitario de las mujeres mienten, las mujeres provocan, las mujeres son culpables, las mujeres, ajá, hay una credibilidad disminuida. Pero también hay una injusticia hermenéutica porque históricamente hemos sido un grupo que hemos estado eh, en esa relación con la memoria como ordenadora del pasado, como grupo social que le puede dar sentido al pasado, no tenemos una experiencia propia del pasado reconocida. Por eso en muchos testimonios y en casos de acompañamiento nos encontramos con mujeres que nos dicen, no sé cómo describirlo, no sé cómo nombrarlo, pero hizo esto. No sé cómo decir, no sé cómo sentir. ¿Qué tiene que ver con esa injusticia hermenéutica? Ahora, esas dos injusticias tienen que ver con dos cosas. Por una parte, con la violencia epistémica de género, que es negarle a las mujeres su condición de sujeto de conocimiento. Por eso es violencia epistémica, porque lo que se nos está negando es el acceso a la episteme, a nombrar, a tener un conocimiento especializado, con experticia, ¿sí? O sea, eso se nos ha negado, ¿sí? Y también forma parte de las políticas del no saber. ¿Qué es lo que deciden en ciertos sistemas políticos? No saber. Pues todo aquello que se invisibiliza. Y lo que se invisibiliza es justamente lo que a lo largo de por lo menos estos 30 años hemos ido construyendo desde el movimiento feminista los términos que nos permitan explicar, comprender, nombrar. O sea, cuando las jóvenes dicen acuerpamos, o sea, ponen el cuerpo, no solo acompañan, ponen el cuerpo para la otra, para estar con ella, para escucharla, para acompañarla en el proceso de búsqueda de justicia. ¿Por qué? Porque hay una política del no saber. Hay una... La política del no saber es cuando en un sistema político se decide invisibilizar algo. Hay una decisión de no mirar algo, de no nombrar algo. Que en el caso, por ejemplo, de las experiencias de violencia, Araceli Mingo y Hortensia Moreno lo denominan esto como el derecho a no saber. O sea, los hombres en las universidades tienen derecho a decir, ah, pues yo no sabía que esto que estaba haciendo era violencia. No sabía. Ya, discúlpenme, ¿no? Pues como yo no sabía, pues, yo actuaba, ¿no? Y para mí esto era muy normal. O sea, la política del no saber lo que hace es que borra ciertas experiencias y al borrarlas, entonces tenemos que estar constantemente construyendo las formas de nombrar. Y ahorita que estoy hablando de esta parte sobre cómo nombrar, desde cómo, no, cómo contar, quiero unirme con lo que estaba diciendo también Majo, ¿sí? ¿Era Majo? Sobre la parte que tiene que ver con lo que le ha tocado como generación vivir, ¿no? Y que no es como poca cosa. Eh, ¿Quién tiene, quién cuenta? Cuentan las víctimas.
Por eso es que creo que me parece que todo lo que hacemos cuando buscamos estos procesos de reconstrucción cognitiva, política, ética, estamos haciendo coconocimiento y entonces siempre tenemos que estarles. Es muy importante que en nuestra escritura académica, política, periodística, social, siempre reconozcamos la experticia de las víctimas de violencia. Las familias buscadoras, por ejemplo, son expertos forenses. Tienen una experticia, son antropólogos que hacen trabajo de campo antes de ir a para saber dónde hay una fosa común, pues se hace un trabajo de campo en la comunidad donde se pregunta, se busca, se van uniendo cosas en la comunidad y luego se llega y se presentan al lugar y sí me explico, o sea, hay ahí toda una experticia que a partir de la cual pues las víctimas hablan. Y lo único que hacemos nosotras es tomar parte de su voz y en un proceso de co-conocimiento lo vamos eh, construyendo, es parte también como de esta epistemología situada, de hacer conocimiento, producir conocimiento desde las víctimas, para las víctimas, con las víctimas. Porque es su voz quien cuenta en términos narrativos. La narrativa no es solo contar una tragedia, una cosa horrorosa, porque vivimos estos horrores de género, ¿no? O sea, contar implica hacer algo con lo que se está narrando. Y ahí es donde nosotras, desde ciertos campos disciplinares y desde ciertos posicionamientos éticos, en mi caso, para mí es desde un posicionamiento ético feminista, nombro con ellas. Nombramos con ellas, ¿no? Y bueno, esa política del no saber es lo que predomina en la sociedad, ¿no? Y es contra lo que lucha la memoria. La memoria es recordar para no olvidar. El olvido está en la política del no saber, en lo que se busca invisibilizar, omitir, no narrar, o narrar desde la injusticia testimonial, ¿no? Con todo el prejuicio social. ¿Para qué? Para mantener la injusticia hermenéutica, ¿no? Que las víctimas sigan sin saber cómo nombrar. El feminismo nos ha tomado por lo menos 30 años nombrar la violencia. Gracias, Raquel. Gracias. Pues bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más. Creo que la apuesta por seguir nombrando, ¿cuál sería? Pero me preguntaba, ¿no? La antítesis, la contraparte, las alternativas a los horrores. Pues ya nos hablabas del acuerpamiento, ¿no? En estos diálogos también el acuerpamiento de género, el acuerpamiento feminista, el acuerpamiento entre mujeres. Adriana, adelante. Pues bien interesante todo lo que han estado comentando. La verdad, le agradezco muchísimo a Raquel por su presentación. Creo que da mucha luz y nos da mucho complemento a todos estos temas que nos interesa pues trabajar y conocer. Y esto de lo que han estado hablando, de lo del nombrar, pues sí es fundamental y enfrenta también muchos más retos que solo encontrar los conceptos o los términos para nombrar eso, eh, que también tiene que ver con cómo esto puede entrar al campo jurídico. En un estudio que hacía con otra colega que se llama Karen, veíamos cómo, por ejemplo, lo que está reconocido en la ley de acceso, luego no corresponde con los tipos penales. Y, y es una ley, o sea, es una ley ya promulgada y todo esto, y sin embargo no había correspondencia con los tipos penales.
y que luego eso hacía que cuando las mujeres intentan pues poner una denuncia, al no haber esa correspondencia, aunque sí estén hablando de las modalidades o de los tipos de violencia que están en la ley de acceso, no consiguen encuadrar o enmarcarlos en lo que la fiscal pues quiere hacer en su formato, ¿no? Y entonces pues podemos nosotros desarrollar también estos otros conceptos que pues van a ser mucho más complejos que las modalidades de violencia que aparecen en la ley de acceso, ¿no? Porque pues en realidad son más bien conceptos de análisis y que sí nos permiten evidenciar un montón de cosas eh, e ir saliendo de esta, pues sí, invisibilización, pero luego toca en mucho ver cómo pueden irse incorporando a estos otros ámbitos. Esto que también comentaba Raquel en su ponencia respecto de las colectivas, ¿no? Y que de momento representan espacios que pueden dar mayor seguridad o incluso acuerpar, como ya también dijeron, acompañar o ser un espacio de refugio para muchas mujeres y que el campo jurídico no puede brindar, no puede brindar y que también muchas veces pues los procesos judiciales, como sabemos, pues terminan por desgastar, por mermar aún más a las mujeres. Y el conseguir que una persona, una sentencia, ¿no? Y que esta persona, no sé, termine encarcelada, por ejemplo, a veces ni siquiera es que, ya ni siquiera hablar de reparación, que ni siquiera pueda o de alguna manera apoyar en esta otra violencia que es la violencia moral, ¿no? No se está considerando en ese proceso y que al final ese proceso se habrá llevado a cabo con algunas pruebas que sí encajaron, ¿no? En los tipos penales, pero que dejaron de fuera, pues, mucho más cosas que son las que realmente están afectando y no a la mujer en particular. A mí me gustó esta otra idea que hablaba de lo comunitario, sino que también son procesos que al individualizar los asuntos, toda esta cuestión comunitaria o social, que es la que mucho permite que todo esto se siga reproduciendo, pues sigue sin ser tocada, ¿no? Porque se el asunto en una mujer en particular y se está quedando en fuera, pues bueno, desde cuestiones de violencia moral hasta todo lo que implicaría a la comunidad o a la sociedad. Entonces, bueno, pues es muy interesante. El tema de las colectivas también coincido en que son espacios que pueden dar, pues sí, refugio, que pueden dar lugares para hablar, poder hablar de esto, ¿no? De la manera en cómo se puede hablar al respecto y que de verdad es súper bueno que existan. Es bien difícil que se mantengan también. Son espacios en donde también las chicas que están ahí necesitan tener apoyo psicológico porque pues estar conociendo y compartiendo todas estas situaciones pues, es muy desgastante. Sin embargo, creo que el que se mantengan también tiene que ver con esto que estaban hablando, esto que también mencionaba Raquel con no olvidar para repetir, no me acuerdo cómo era la frase exactamente, pero bueno, creo que también tiene que ver en mucho con eso. Y pues nada, este es mi comentario. Todavía hay muchos retos, pero bueno, creo que el que se pueda ir nombrando y que existan las palabras para decirlo y que también hay medios de comunicación en donde ya se puede plasmar las cosas utilizando estos conceptos también es fundamental porque es también una forma de inscribir socialmente estos términos y que poco a poco, aunque con más lentitud, podrán ir llegando pues a ámbitos como el jurídico, ¿no? Pero bueno, muchas gracias Raquel por tu comentario y bueno, y sobre esto no sé si hay algo que tú quieras agregar. Sí, bueno, la frase la lucha contra el olvido es recordar para no repetir. Recordar para no repetir, exacto, creo que por ahí Recordar va, para en no mucho es repetir. el fondo, Ahí es el va fondo, la sí. parte de estas narrativas a partir de la memoria, ¿no? Y la memoria como una lucha política. Yo nada más agregaría lo que tú dices, que
Hoy día el reto que tenemos no solo está en la justicia jurídica. Acceder a la justicia jurídica le toma a las mujeres en promedio 15 años. El caso, por ejemplo, de Lorena Gutiérrez, 15 años para llegar a la sentencia ya firme en el caso de Fati, el feminicidio de Fati. Sino porque ya se están venciendo los plazos para que uno de los feminicidas tramite algún amparo. Estamos así casi contando los días, así que no lo presente, porque si no, todavía no sería una sentencia. Norma Andrade, después de 24 años, me parece, es que llegó hace 2, 3 semanas a la Corte Interamericana. Esa es la justicia jurídica. Pero hay otra justicia en la que pues todavía van más de 15, 20 años, que es la justicia personal y la justicia comunitaria, ¿no? Y eso pues Amandine Filchirón ha mostrado cómo las mujeres han tenido que construir estrategias específicas en sus comunidades. Mujeres guatemaltecas, ¿no? Que hubo condenas después de que se hicieron las comisiones de verdad por todo lo que ocurrió en Guatemala. Guatemala ha tenido comisiones de la verdad, por ejemplo, ¿no? Ya ha pasado estos procesos de justicia transicional y dice, bueno, México ya no. Y el reto de la justicia personal y comunitaria es que la violencia feminicida tiene un otro con el que nos relacionamos. Y son los hombres de nuestras comunidades. Y los hombres que están en nuestro círculo personal. Porque la violencia feminicida no solo es el feminicidio, o sea, cuando estamos en feminicidio y desaparición, pues tenemos un perpetrador que va a tener que si tiene un castigo, se va a ir a la cárcel y bueno, viene todo un proceso. ¿Qué pasa con esas? Si hablamos de los horrores de género, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacerle para, y esto lo estoy planteando más como preguntas que tenemos que ir resolviendo, ¿no? Para poder transitar a un proceso de justicia en este continuum biográfico que tenemos de violencias. O sea, porque suena re bonito decir, vamos a reconstruir el tejido social. Lo reconstruimos solo las mujeres y hacemos así como un Lesbos y ya, ahora solo, a ver, nos dividimos el país y de este lado vamos a ir las mujeres, de este lado los hombres. O vamos a ir las mujeres con los hombres que no son violentos y acá ¿qué vamos a hacer? O sea, esto que estoy diciendo es a manera de sarcasmo, de ironía, o sea, porque ¿cómo lo reconstruimos? Y en esta geopolítica, ¿qué más? Si ya vivíamos las masculinidades necroempoderadas que nombra Sayak Valencia, ¿no? Cuando habla del fue el término otra vez, perdónenme. Pero bueno, de estas masculinidades necroempoderadas, ¿qué pasa con esas masculinidades resentidas con la violencia? Esos niños a los que les quitaron a sus mamás por un feminicidio, una desaparición, y que ahorita ya son adolescentes, ya son personas de 20 años, o sea, un montón es una geopolítica, porque o sea, cuando vemos la distribución en el país de la violencia, también ahí vamos a ver qué emociones, qué contextos se están generando y se están quedando enquistados ahí. Eso lo decíamos hace 20 años con las primeras sentencias de feminicidio, cuando se pedían las cosas para los huérfanos y huérfanas de feminicidio. Velos en el mapa cómo pueden estar distribuidos y cómo está la criminalidad hoy día en esos lugares, cómo va a estar, o sea, hay una geopolítica también de las emociones en todo esto que hace
pensar que lo que tenemos, bueno, al menos yo lo veo que de frente a mí, yo veo una tarea monumental en la que estoy segura que mis ojos terrenales no van a ver su resolución, pero mientras mis ojos terrenales sigan aquí, pues hay que hacer algo para dejar ahí algo para avanzar. Y bueno, pues muchas gracias por sus... Son preguntas, Gracias. ¿sí? Lo que estoy dejando son reflexiones, son interrogantes, no estoy dando sentencias, ni estoy hablando ex cátedra de aquí es y aquí está la verdad, aquí está la solución, ¿no? O sea, pensemos, hagamos. Sigamos. Sí, sí. Pues muchísimas gracias a todas. Esperamos pronto. Gracias, Raki. Gracias, gracias, gracias. Eh, yo me quedo un poco, yo en general, ¿no? No soy antropóloga del derecho, soy antropóloga médica. Entonces, de repente es como, chale, hay que dejar de administrar, ¿no? Y que no nos gane esa idea, que creo que viene justo de estos otros mecanismos disciplinarios de administrar, ¿no? Que no nos vence esa forma de administrar. La justicia, la verdad, la memoria no se administran para llegar a reparar ni transitar a otras formas de vida social donde en general podamos vivir en paz, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todas. En breve estaremos comentándoles de qué va la siguiente sesión. En cuanto tengamos el flyer, pues lo estaremos compartiendo. Por favor, sigan nuestras redes sociales. Les recuerdo que pueden registrarse en el Google Forms que les compartí vía el chat. Raque, pues gracias nuevamente. Qué gusto. La UAM estuvo en casa, ¿no? Acá. Y pues aquí nos acabas de compartir entonces tú la liga, ¿cierto? Donde podemos encontrar tu trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, si alguien quiere también ponerse en contacto directo con Raque, nos puede escribir y le mandamos su correo. Y bueno, pues por acá vía su repositorio en la UAM. Les mando un abrazo, espero que tengan muy buena tarde y pues sigamos avante, acuerpándonos también y luchando contra los horrores de género con muchos amores y amistades. Un beso. Abrazo, Gracias. que estén muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias.